En el caso del joven Colmenares, pues un tema específico era analizar las lesiones que había tenido. Eso toca exhumarlo otra vez. Toca volver a mirarlo porque algo falló. Se tomaron radiografías del cráneo. Usted que vio el cuerpo de Colmenares, ¿sí se pudo haber caído o no? Pero un cuerpo en un charco de agua de 1 milímetro de profundidad ya es un problema. La conclusión es, a Colmenares lo mataron. Bueno, esa es la conclusión que trae la fiscalía. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Conducta Delictiva. Hoy les tenemos un caso que todavía no se ha llegado a una conclusión, a una verdad absoluta. Y precisamente tenemos la fortuna de abordar este caso de una perspectiva muy distinta a la que se ha abordado, ¿no? Que ha sido desde la familia de la víctima, pero hoy les tenemos el experto que tuvo la oportunidad de examinar detalle a detalle el cuerpo de Luis Andrés Colmenares. Hoy tenemos la fortuna de tener al doctor Máximo Duque, quien fue director de medicina legal, pero que esta necropsia que realizó del cuerpo de Luis Andrés Colmenares lo hizo ya años después de haber salido de la entidad. Esta va a ser una entrevista bastante apretada. El doctor accedió a hablar en conducta delictiva, pero también nos recomendó que quiere tomar cierta distancia frente a dar, digamos, opiniones muy personales, digamos que de este caso, ya que este caso fue a la Corte Suprema, se reabrió y puede traer condenas para personas o puede quedar otra vez ya cerrado en firme. Para las personas que no conocen este caso o quizás nos están viendo de un país diferente a Colombia, sucede en el año 2010. El 30 de octubre del 2010. En Colombia es muy, bueno, específicamente en Bogotá, es muy tradicional celebrar el Halloween. Acá desde los niños hasta los más adultos se disfrazan. Y justo ese día, Luis Andrés Colmenares decide departir con sus compañeros de universidad en una zona de fiesta. Entonces se van de fiesta y luego él aparece sin vida. Es un caso que ha tomado muchas versiones, muchos rumbos, que también es un enigma porque ha tenido los mejores abogados, los mejores peritos, o sea, aquí han habido profesionales incluso hasta de otros países y aún no se sabe qué pasó. Algunos dicen que cayó a un río cercano a la zona donde estaba, se trataba de un suicidio. Hay otros que acusan a algunos de sus compañeros de haber acabado con su vida y hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión. Usted en los comentarios de una vez cuéntenos cuál es su versión, qué opina usted de este caso, los leemos allí, también dele suscribirse y en serio que este capítulo va a ser muy revelador, entonces quédese aquí que vamos a ir viendo y analizando todos estos detalles. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, doctor, para nosotros es un gusto que haya aceptado esta invitación y más cuando nos decía ahorita que muy poco, ¿no? Y realmente sí, cuando estábamos como tratando de buscarlo, vemos que tiene más artículos de prensa por unas labores sociales que usted hace, más no por los casos en los que trabaja. ¿Alguna razón en especial por la que casi no se refiere a los casos? Bueno, la razón es muy sencilla. Yo soy muy respetuoso del proceso judicial. En cada caso intervienen, obviamente, investigadores, familias, la familia del fallecido, de las personas fallecidas, de las víctimas, pero también las familias y las personas que están siendo investigadas. Todo esto merece un respeto muy importante y como creo yo es un valor ético importante en todo perito forense, pues yo también lo acato, soy muy cuidadoso, no me refiero nunca a los casos en detalle por fuera del ambiente judicial, porque pues para eso están los fiscales y los abogados que son los que manejan ese ambiente y ahí es donde el perito actúa,
Los juicios son públicos, las personas pueden ir y verlos y yo creo que allá es donde se discuten los detalles importantes de cada caso. ¿En qué consiste su profesión? Para los que nos están viendo, bueno, y realmente, ¿qué especialidad tiene el doctor Máximo Bunge? Bueno, yo soy médico cirujano, me formé como se forma cualquier otro médico y luego me especialicé en ciencias forenses. Recordemos primero que todo que la patología forense o las ciencias forenses son las especialidades que utilizan los medios, las técnicas, las herramientas, los conocimientos de un área científica y los aplican para resolver problemas en el campo legal o también en algunos aspectos históricos. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ocurre un hecho que alguien dice que vio. Yo vi que ocurrió este accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces quieren saber si la persona sí podía ver porque tiene un problema visual, tiene una enfermedad en sus ojos o utiliza lentes y ese día no los tenía. Entonces se busca, por ejemplo, un oftalmólogo y se le pide que le haga un examen. Mire que el oftalmólogo va a utilizar sus equipos de oftalmología para resolver una pregunta que surgió en un ámbito legal. ¿Esa persona sí pudo haber visto lo que ocurrió o no? Entonces el oftalmólogo está haciendo un ejercicio, digamos, forense. Entonces el experto hace su trabajo científico, pero tiene que ir a explicarlo frente a un juez, en una audiencia donde va a estar la defensa, donde va a estar la representación de víctimas, donde va a estar la parte que acusa. Entonces eso es un forense. Yo me especialicé en medicina forense en la Universidad Nacional. Después hice otra especialización en antropología forense, ya más dedicado a restos humanos, a esqueletos, y también tengo una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados en la Escuela Superior de Guerra. Esa es mi formación académica y, bueno, he hecho mis cursos de actualización. Tuve la oportunidad de estudiar en España y en Italia también algunas actualizaciones. Doctor, demos un poco de contexto. ¿Qué es una necropsia? Bueno, la necropsia o la autopsia, como también se le puede decir, es el examen del cadáver. Es el examen del cadáver. Desde hace muchos años, siglos, se sabe que el estudio del cuerpo de manera científica es algo que enseña muchísimo. La anatomía que desarrolló Leonardo da Vinci, etcétera, de hace cientos de años, pues se hace a partir del estudio del cuerpo. Entonces, digamos que en Francia y en Italia fue donde se empezó a desarrollar inicialmente el proceso de investigación científica del cuerpo para fines de apoyar la investigación judicial o criminalística. Primero, establecer la causa de muerte, de qué se murió la persona. Segundo, establecer el mecanismo de muerte. ¿Por qué si a uno se le tapa una coronaria, que es una cosa tan pequeñita, eso le puede causar la muerte? Entonces, el mecanismo de muerte. También investigar las enfermedades, qué es el cáncer, qué es muchas cosas, entonces también se hace por medio de la necropsia, el estudio del cadáver. Y obviamente para establecer la manera de muerte. Solamente hay 4 maneras de muerte: natural, homicidio, suicidio o accidente. Una de esas 4 es todos. Entonces, en el proceso de investigación, una parte fundamental es el estudio del cadáver. No es la única. Luego se ha desarrollado el estudio de la escena de los hechos. También se ha desarrollado hoy en día el análisis de la evidencia digital, bueno, otro montón de cosas. Entonces, en resumen, la necropsia es el estudio del cadáver, incluye el examen externo, el examen superficial del cuerpo, el examen interno, la recolección de muestras, un montón, digamos, de actividades que van de la mano. Eso, la verdad que es muy, muy interesante. ¿Cómo hay varias técnicas para realizar una necropsia? ¿Hay una sola técnica? ¿Cómo funciona Doc, en la práctica ya? ¿Cómo se dictamina, digamos, cómo murió una persona? Hay diferentes técnicas, las podemos resumir en 2 cosas. Primero, el examen externo. Segundo, el examen interno, básicamente. Pero los textos especializados y la ciencia ha desarrollado técnicas especiales cuando la investigación del caso orienta hacia alguna cosa. No es lo mismo la autopsia de un recién nacido, por ejemplo, cuando uno tiene que saber si respiró o si no respiró, etc. Entonces hay procedimientos que se hacen para analizar esto. Hay técnicas que son, por ejemplo, para analizar presuntas violaciones de derechos humanos. Cuando una persona ha fallecido, por ejemplo, en condiciones que puedan orientar a tortura, entonces se aplica un protocolo que es una autopsia especial, que es el protocolo de Minnesota. En
personas con vida se aplica el protocolo de Estambul. Entonces eso tiene unas técnicas, hay una serie de procedimientos especiales. Hay disecciones especiales, cuando uno quiere examinar, por ejemplo, el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se examina el cerebro, la columna vertebral, la médula espinal? Entonces, sí, hay disecciones, hay técnicas muy particulares que toman más tiempo, e inclusive hoy en día se habla de la virtuopsia. La virtuopsia o autopsia virtual es que sin tocar el cuerpo se le hace una tomografía o se le hace una resonancia nuclear magnética a todo el cuerpo y luego con un software en un computador uno puede mirar los detalles. Tal vez ustedes lo han visto con los casos de las momias famosas de Egipto, que no, la idea no es dañarlas, porque imaginen ustedes Claro. la momia de un antiguo faraón, entonces se le hace una autopsia con tecnología que es de punta. Esto estamos hablando tecnologías desarrolladas en las últimas 2 o 3 décadas. Doctor, ya adentrándonos al caso Colmenares, ¿cuándo escuchó usted por primera vez de pues este caso tan controvertido en Colombia? Bueno, este caso es un caso como muchos otros. Todos los casos para mí son especiales. Yo conocí este caso cuando era un caso, digamos, que llevaba la fiscalía. Tenía unos investigadores que estaban, digamos, buscando resolverlo. Yo estaba en Palo Quemado cualquier día después de una audiencia y un buen amigo me dijo que si le podía apoyar para mirar unas fotografías de un caso que tenían. Entonces fui donde el fiscal, claro, con mucho gusto. Lo miré y el fiscal me pidió entonces que lo apoyara con una exhumación. Ya habían pasado muchos meses, ya el Instituto de Medicina Legal, varios de sus peritos habían hecho análisis del caso y así fue como llegué yo a esa investigación. Pero reitero, no era un caso, digamos, mediático, sino que era un caso que estaba siendo investigado rutinariamente. Para la época ya todavía no sonaba el gran caso Colmenares, todo estaba muy tranquilo, apenas estaban como en las primeras investigaciones, digámoslo así. Sí, sí, claro, era un caso que se estaba investigando. Y cuando él le muestra las fotos, ¿qué lo lleva a interesarse, digamos? Porque accede a decir, bueno, yo hago la exhumación. No, vuelvo y reitero, era un caso, era una investigación, me pidieron mi colaboración, la fiscalía me pidió que lo apoyara. Ya tenía un concepto, ya tenían unos análisis del Instituto de Medicina Legal. También la fiscalía con sus expertos habían revisado el caso. Bueno, muchas de las cosas yo las conocí después porque obviamente la fiscalía mantenía buena parte de la información de manera reservada. Entonces me pidieron que los apoyara dando una opinión independiente. O sea, queremos que usted mire a ver cuál es su opinión en este asunto. Entonces, así fue como el señor fiscal me asignó esa labor de hacer la exhumación. Doctor, hablemos un poco de ese primer momento cuando se conoce el caso. ¿Qué era lo que se decía? ¿Cuáles eran las hipótesis o qué arrojaba la investigación cuando usted ya empieza pues a tomar camino en ello? Bueno, esa pregunta es muy interesante hacérsela al fiscal y a los investigadores, porque yo diría que estaba en una etapa neutra. Obviamente la fiscalía, cuando investiga una muerte violenta, lo primero que tiene que descartar es que no sea un homicidio, ¿sí? Que es, digamos, el interés principal de la fiscalía, sobre todo en sus áreas penales. Cuando ya se defina que no es un homicidio, pues se establece si es un accidente o si es un suicidio o si es una muerte natural, etcétera. Entonces la fiscalía, pues obviamente lo primero que tenía que hacer era buscar descartar que no se tratara de un homicidio y digamos que a eso estaban orientadas sus líneas de investigación. Supongo, no me consta, supongo que también obviamente la familia de la persona fallecida pues quería que encontrar la verdad de qué era lo que había pasado. ¿Cómo empieza a tornarse ese viaje? Cuando viaja, eso se hace, viaja usted solo, lleva un equipo. ¿Cómo fue el viaje al cementerio de Villanueva? Bueno, todos estos casos tienen una rutina normal que se encarga es la policía judicial de coordinarla. Entonces, básicamente, pues ubicar el sitio donde se vaya a hacer la exhumación, si es necesario coordinar lo normal con el cementerio, con las autoridades locales, ¿sí? Entonces, hasta allá se asignó un equipo de personas de policía judicial para ir. Yo estuve allá, también había un funcionario del Instituto de Medicina Legal y obviamente pues se coordina con los familiares
porque finalmente pues hay que abrir una bóveda y eso es lo que se hace normalmente. Así se coordinó, como cualquier otro caso. Para ese tipo de exhumación, digamos que la necropsia se puede hacer ahí o qué lineamientos se tienen que cumplir para hacerla después de que se saca el cuerpo. Esa pregunta es muy interesante. Estamos acostumbrados a ver mucho película y mucho CSI, entonces creemos que todas las salas de autopsia son así Refinadas, refinadas, blancas, bonitas, ¿no? limpias. Desafortunadamente, Colombia tiene una infraestructura muy deficiente en materia forense. Si ustedes se fijan, la mayoría de las veces el hospital, la sala de la morgue del hospital, pues como decimos, es por allá un sótano o por allá atrás en un patio, no tiene el instrumental ni tiene las personas. Y pues muchos de nuestros municipios, incluyendo Villanueva, no son la excepción. Entonces allá desafortunadamente no hay un lugar para ese tipo de estudios. Y pues lo que dicen los textos en Colombia y en muchas otras partes es que a veces hay que hacerlo en el cementerio, donde pues se hace de manera, se hace lo mejor posible, pero de una manera a veces en situaciones muy, muy precarias. Legalmente se estaba cumpliendo la ley, que era hacerlo en el cementerio. Eso es válido. Sí, sí, claro, es que no hay más. Ustedes miran los libros de medicina forense de Colombia, el de el doctor César Augusto Giraldo, el del profesor Nelson Telles, etcétera, dice que cuando no hay infraestructura, pues a veces se utiliza lo que haya. Y en el caso de Villanueva, pues lo que había era un pequeño espacio, sí, así es. Y muchas veces en Colombia es así. De hecho, si ustedes miran, Colombia tiene más de 1000 municipios, 1050 alrededor de eso y el Instituto de Medicina Legal solamente tiene sede en unos 120. El Claro. resto de municipios pues, van a tener una situación o unas condiciones mínimas muy precarias. En la diligencia que hizo en la exhumación, en esa necropsia, ¿hay los familiares, algún familiar de Colmenares acompaña esa diligencia? Sí, siempre todas las exhumaciones, lo ideal es que haya personas de la familia, por varias razones. Primero que todo, pues porque obviamente hay que coordinar, abrir una tumba que es una tumba que es de la familia o la familia pues tiene su servicio ahí, etcétera, etcétera. Segundo, en mi opinión personal, el fallecido sigue siendo persona. Aunque ya no esté vivo, sigue siendo hijo, sigue siendo padre, sigue siendo hermano. El fallecido sigue siendo persona, entonces hay que respetar eso. Si ustedes ven los protocolos ahorita que está utilizando el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, ellos tienen grupos que están haciendo exhumaciones y ellos van con las familias, porque eso es importante, para la familia es fundamental. Entonces, en este caso, claro, no fue la excepción, también se coordina obviamente con familiares para hacer el procedimiento adecuadamente y de manera muy respetuosa. ¿Los papás de Colmenares estuvieron esa vez? No, fue otro No, familiar de no, allá. no, no. Había otros familiares, no recuerdo quiénes, pero sí había otros. Están en el cementerio de Villanueva, sacan el cuerpo y en qué espacio del cementerio se hace la necropsia o directamente ahí de donde se Mm, sacó. No, el cementerio tiene un pequeño espacio, una pequeña sala para hacer esos procedimientos. En todos los cementerios es muy frecuente que haya que hacer exhumaciones. No solamente la exhumación con fines, digamos, forenses, sino también la exhumación cuando sacan los restos de alguien porque ya cumplió los 4 años, etcétera. Entonces los cementerios tienen un pequeño espacio para esos exámenes o para ese manejo de los cuerpos. ¿Cuánto tiempo se demoró haciendo el examen, la necropsia del cuerpo de Colmenares? Todo un día, todo un día de trabajo, sí, con el cuerpo. Desafortunadamente no fue posible trasladarlo a otro lugar, pues en esa época no había esos medios, pero fue un trabajo de todo un día. Doctor, usted dice algo bien interesante y es cómo ha avanzado también los estudios precisamente para tratar de conservar los cuerpos. En el caso de Colmenares, pues que ya estaba enterrado, que tuvieron que exhumar el cuerpo, pues que exhumarlo es cuando hay que sacarlo para hacer este estudio. ¿Qué detalles encontró? ¿Estaba en descomposición ya o cómo lo encontró en ese momento? Bueno, el cuerpo se le había hecho una autopsia inicial cuando falleció, cuando se encontró el cadáver, esa estuvo a cargo del grupo de patología forense de la Regional Bogotá, en la capital. Luego, ahí se tomaron muestras, se hizo análisis, prendas, etcétera, la rutina normal. El cuerpo se entregó a la familia y la familia decidió trasladarlo a su lugar de origen en Villanueva.
Y claro, cuando se hizo la exhumación, el cuerpo ya estaba en un estado avanzado de descomposición. Habían pasado más de 6, 8 meses, creo, si bien recuerdo. Claro, Y eso influye en, pues de pronto en lo que pueda encontrar en ese cuerpo. total, claro, la descomposición de un cadáver genera alteraciones. Eso influye, claro, porque en, en ciencias forenses hay un principio fundamental que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Los elementos que hay en un cuerpo fresco son fundamentales, se pueden perder, se pueden alterar, se puede contaminar, pueden aparecer cosas que no estaban. Claro, eso influye. ¿Cómo ya llevaba más o menos cuánto tiempo Colmenares de haber fallecido? ¿6 meses? Sí, no recuerdo exactamente, llevaba más de 6 meses, sí. Y, Doc, en ese tiempo, ¿el cuerpo cómo ya se encuentra? ¿En osamenta? ¿Todavía tiene tejidos blandos? O sea, ¿todavía tiene, digamos, para decirlo coloquialmente, carne, piel? ¿O ya solo se encuentra en los restos óseos? No, bueno, en términos generales, la descomposición del cuerpo depende principalmente del medio ambiente, ¿sí? Entonces, cualquier cuerpo que se descompone expuesto, voy a decir algo, en un terreno sin techo, en una superficie, imagine ustedes una selva, un bosque, etcétera. Entonces depende, si es un área cálida, si es un área húmeda, usualmente la reducción hasta restos óseos, hasta que queda nada más el esqueleto, toma un año y medio. Pero si el cuerpo, por ejemplo, está en un sitio donde no tienen acceso los animales carroñeros, donde no llegan los ratones, etcétera, etcétera, tarda más. Normalmente en Colombia, promedio de 4 años más o menos, un cuerpo sepultado en una bóveda eh, se demora en llegar a restos óseos. En este caso no, había tejido blando, claro, porque había pasado apenas unos meses. Doctor, cuando usted, bueno, ya llega, se exhuma el cuerpo, cuéntenos el detalle de cómo realizó la necropsia, qué es lo que hizo con el cuerpo. La técnica es la misma siempre, en todos los casos. No me puedo referir a este en específico, pues por lo que les había dicho. Pero la técnica es igual, se hace un examen externo, se hace un examen interno, pero en las exhumaciones hay una particularidad. Como ya había una autopsia previa, se parte de esa información, porque obviamente hay cambios, y se hace énfasis en lo que por alguna razón la investigación quiere desarrollar. Voy a poner un ejemplo sencillo, que no es el de Colmenares. Una persona que falleció por proyectil de arma de fuego tuvo 5 heridas, 5 entradas, 3 salidas y le encontraron un proyectil. Nos falta uno, hay que buscarlo. Entonces ya uno en la exhumación va enfocado a un tema específico. En el caso del joven Colmenares, pues un tema específico era analizar las lesiones que había tenido. Entonces obviamente la técnica se revisa todo el cuerpo de todas maneras de manera rutinaria y luego se hace énfasis en los aspectos puntuales. ¿Qué pudo encontrar? Ahí les queda de tarea para que se vean toda la audiencia y se lean el dictamen. Ahí está el informe. Bueno, y hacemos la tarea. Hemos decidido sustraer unos textos donde se habla del informe pericial que hizo el doctor Máximo Duque y les vamos a leer unos fragmentos de la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia absolutoria que hubo en el 20 de febrero del año 2017. Queda aclarar que en este documento hay fragmentos del dictamen que se da pues en ese examen pericial que realizó el doctor Máximo Duque. El doctor Máximo Duque, que tomó la fotografía número tal, que formó parte del álbum fotográfico contenido en un CD de ese informe pericial que realizó él, y una imagen de la necropsia. Miró las lesiones que vio en el esqueleto y las comparó con las descritas en el primer informe de necropsia, en la primera necropsia que se le hizo a Luis Andrés Colmenares, que fue por parte de Medicina Legal, y encontró que eran coincidentes, como puede verse en la página 19 del informe pericial. Las coincidencias que encontró son las siguientes. Es decir, en la primera necropsia y la segunda hay cosas que coincidieron. Exacto. La primera es que en el cadáver exhumado está una lesión semicircular con una fractura en la zona frontal. En el cadáver fresco hay una herida abierta en la zona ciliar, encima más o menos de la zona en donde está la fractura. Segundo, en el lado izquierdo del rostro del cadáver exhumado fueron encontrados unas
unos trazos de fractura con unas líneas de fractura y en el cadáver fresco hay una zona de contusión hemorrágica en la zona supraciliar izquierda. En el cadáver fresco se evidencia una zona equimótica o morada en la nariz, con desviación del tabique nasal hacia el lado izquierdo y escoriaciones en la punta nasal. En el cadáver exhumado fueron encontradas las lesiones en los huesos propios de la nariz. En el cadáver fresco hay una zona de escoriación en la mejilla derecha que es como una zona de abrasión, como un raspón, con los bordes hemorrágicos a los lados y más pálido en el centro. En el cuerpo exhumado se encontró la fractura del maxilar derecho. Esas son las cosas que coinciden desde la primera necropsia hasta la segunda necropsia. Y también hay que decir que para ese primer dictamen la hipótesis era que Luis Andrés se había caído, o sea, no saben si se había lanzado, si lo habían empujado, qué había pasado, pero que había caído a la parte del río que les mencioné hace un momento y que muy seguramente al caer fue que tuvo pues todas esas contusiones y heridas y demás. Y por último, en el cadáver fresco fue observada una lesión multiforme con un puntico equimótico o morado en la zona infraorbital izquierda y en el cuerpo exhumado fue hallada una zona de fractura. También esta es parte de las coincidencias que tienen las dos necropsias. Incluso acá quiero agregar algo y es de curiosidad también. Sí. Doctor, si usted, bueno, cuando realizó la necropsia ya era el segundo dictamen, de pronto lo que usted encontró, la primer profesional no lo había visto, ¿y eso por qué pasa? ¿Realmente no lo vio? ¿O qué puede Hay un pasar fallo en la ahí? ¿Por qué técnica. es diferente el dictamen? Bueno, tienes toda la razón. Lo ideal es no tener que hacer exhumaciones. O sea, lo ideal es que la primera autopsia sea tan completa como sea posible, porque el cuerpo es un elemento material probatorio que es perecedero, desaparece. ¿Sí? O sea, lo que uno no ve en la primera autopsia, pues ya se le va a cambiar, se van a perder muchas cosas. En este caso, la primera autopsia fue la de un caso rutinario. Yo no estaba ahí, pero supongo, pues, la rutina normal en el Instituto de Medicina Legal, llegan casos de muerte natural que no se sabe que falleció, llega otro caso, llega el otro, el otro, el otro. En esas llega un caso que se le pueden pasar cosas. Y en este, por eso fue necesaria hacer la exhumación, porque la investigación descubrió datos, encontró cosas que había que perfeccionar e inclusive un perito del Instituto de Medicina Legal, que es excelente, ¿sí? Se llama Germán, él dijo, el doctor Germán Beltrán dijo, ese caso toca exhumarlo otra vez, toca volver a mirarlo porque algo falló. La fiscalía consultó a otras personas y otros dijeron, sí, como dice el doctor Beltrán, como dice otro, sí hay que volver a revisar porque faltó de pronto algún detalle. No es culpa de, digamos, de los peritos ni nada, sino que la investigación encontró datos nuevos posteriormente. Sí, entonces, pues a veces pasa. Cuando está haciendo, bueno, usted nos explicaba que se hace un examen por fuera y por dentro. Sí, claro. Cuando el cuerpo, por ejemplo, no tiene ninguna, no sé cómo decirlo, como una herida o algo así para mirar por dentro, ¿de qué manera se hace? Bueno, esa pregunta es muy interesante. El hecho de que yo no lo vea no significa que no exista algún elemento de interés para la investigación. Entonces, siempre que se hace una autopsia, cualquier caso, el examen empieza, yo siempre digo externo, pero externo incluye las prendas de vestir, por ejemplo, una fibra, un pelito, un detallito puede ser importante para la investigación. Lo mismo, el hecho de que yo no lo vea no significa que no exista. El diablo está en los detalles. También es una regla de los forenses. Entonces muchas veces se preservan las prendas. Se sacan las prendas, se preservan, se guardan y se mandan a un laboratorio especializado en eso, en prendas de vestir, por ejemplo, para buscar. Luego uno mira toda la superficie corporal y la documenta, le toma una foto a toda la superficie corporal. A veces es muy fácil, a veces, bueno. Entonces uno busca también detallitos y luego ya se hace un examen interno. Como te contaba ahorita, hay protocolos especiales, es decir, metodologías que uno puede aplicar dependiendo de cada caso.
famoso protocolo de Minnesota es muy detallado y a veces implica levantar toda la piel del cuerpo para uno buscar lesiones que superficialmente no se ven, pero por debajo uno puede encontrar un morado, una equimosis, algo así. Entonces, esa es la manera, pero hay que hacerlo muy detallado y buscar con mucho cuidado. En este caso, ¿se utilizó algún tipo de tecnología? No sé, voy yo a la imaginación, ¿no? Cuando necesita uno saber o conocer un órgano por dentro, pues con una sonda le miran y demás. En este caso, ¿se utilizó algo parecido para hacer ese examen O se hace un interno? corte, O, como sí, la exacto. Bueno, sección. esa es una pregunta interesante para las personas que hicieron la primera autopsia. Hasta donde yo conozco, pues solamente es el informe, pero no sé cómo hicieron la autopsia inicial. La exhumación fue con la técnica estándar, pues ya el cuerpo estaba obviamente muy alterado. ¿Y estándar qué es? ¿Qué significa? El examen visual, la disección manual, ¿sí? Pero ahí usted decía que habían una externa, otra interna. ¿Se hizo la interna? Sí, claro, y se tomaron radiografías del cráneo, de la cabeza. Ahí se toman radiografías del Sí, cráneo de él. sí, Y, había esa disponibilidad en este caso. y esas radiografías se toman igual que para una persona con Igual en vida. un equipo similar. Precisamente de esas fotografías y radiografías que se hicieron en esa segunda necropsia que realizó el doctor Máximo Duque, se realizaron aparte otros estudios por parte de otros expertos. Y pues en este documento que trajimos hoy para compartir con ustedes, hay un apartado donde uno de esos peritos cuenta que en las 4 radiografías tomadas después de la necropsia del doctor Máximo Duque, encontró fractura del seno frontal con depresión de la tabla extrema del lado derecho y se desplaza la fractura hacia el lado izquierdo del paciente, fractura de huesos de la nariz, fractura de huesos lagrimales en forma bilateral, fractura del maxilar superior, es decir, como de esta parte, donde van los dientes de arriba, 2 fracturas palatinas en dirección longitudinal, fractura en el arco supraorbitario derecho, es decir, es las partes acá arriba, como donde están las cejas, ese huesito. Otra fractura en el arco izquierdo, 2 fracturas en la base del cráneo. Entonces, pues también se realizaron otro tipo de estudios a partir de las fotos tomadas en esa necropsia. Para ustedes pueden ir, vamos a seguir leyendo apartados de este informe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Un homicidio? ¿Un suicidio? ¿Estas fracturas las pudo haber provocado una caída accidental o alguien más se las provocó a Luis Andrés Colmenares? Déjenos saber acá qué piensan y no se despeguen porque vamos a seguir contando más sobre y dando más detalles de este informe que nos puede dar más luces de realmente qué pasó esa noche con Luis Andrés Colmenares. En uno de los dictámenes hablan de una lesión patrón. ¿Qué significa eso? Bueno, una lesión patrón es aquella que calca, dibuja o tiene una característica que permite identificar la forma como ocurrió o el elemento causal. Eso es una lesión patrón. Entonces, cuando uno, por ejemplo, el maltrato infantil, uno ve un niño que tiene una lesión que tiene forma de suela de zapato en el pecho. Entonces uno dice, eso es una lesión patrón. Esas lesiones dibujan el elemento causal, entonces se le toman unas fotografías, se documentan de una manera especial, a veces se les pone un acetato y se calca para luego poder identificar qué fue lo que ocasionó esa lesión. Entonces, en todos los casos se busca es identificar el elemento causal, porque luego los investigadores pues, pueden utilizar esa información. ¿Y esa lesión dónde la encontró? Les queda también de tarea, en el informe está. Respecto a esa lesión patrón, dice el informe que por su parte el doctor Máximo Duque, respecto de la fractura de la zona frontal derecha, documentada en tal fotografía, dice que, aunque consideró que fue causada con un mecanismo corto contundente, consideró que al ser redondeada tiene una forma patrón, pues el borde tan nítido, ovalado o circular no es propio de una fractura ocurrida naturalmente en el cuerpo, sino que causada con un elemento que tenía esa forma. Además, observó que había pequeños huecos en el borde que pudieron obedecer a la marca que dejó este elemento que causó la lesión. Dijo que en la parte donde se presentó esa lesión quedan los senos frontales
que no tienen una forma circular, los senos paranasales tienen forma de trébol o arbolito. Digamos que ahí lo que explican es que hubo un objeto con el cual Aparentemente, sí. pudo haber sido golpeado Luis Andrés presuntamente. Yo recuerdo que en algún momento se dio la versión que había recibido un botellazo. Sí, 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 sí. Y creo que va muy, muy de la mano con este párrafo que acabamos de leer, porque dice que pudo haber sido el objeto, pudo haber sido de una forma, digámoslo así, ovalada y Y que tenía, cortopunzante, o sea, sí, que una era botella de corto vidrio. contundente, como dice acá. Es un mecanismo corto contundente. Igual, cuéntenos usted qué opina aquí abajo en los comentarios y déjenos saber qué objeto puede ser. ¿Usted qué cree que pudo haber ocasionado este tipo de lesiones? En ese informe decía, pues en la Sí, información que es pública de su dictamen, sí, que había una lesión en el cráneo. sí, el caso tenía lesiones en el cráneo. Ahí está. Pero bueno, ustedes entienden lo que yo les he dicho, ¿no? Yo no profundizo nunca en mis casos por fuera del ambiente judicial, pero valdría la pena que miraran ustedes, la audiencia, los juicios, porque hubo varios y ahí está explicado y está el informe donde están esos datos. Hablando de los dictámenes, ¿qué papel juega la ropa que tenga el occiso? En este caso, Luis Andrés Colmenares, eh, es vital para el informe que ustedes hacen en medicina legal o un perito alterno, la ropa que tenga puesta Colmenares, la que tenía puesta esa noche. Total, eso es fundamental. En todos Y los casos. se perdió esa ropa, o bueno, dicen que no apareció, o como que se botó esa ropa. Em, ¿Hubiese sido importante para usted también examinar esa ropa, doctor? Total, claro, así es. Siempre la ropa es muy importante. No sé qué pasó en este caso. Eso ya fue una tarea inicial de medicina legal. Pero la ropa en todos los casos es fundamental. Doctor, sin dar un dictamen, hagamos una explicación de eh, Luis Andrés no se pudo ahogar de pronto, porque entonces el cuerpo debió haber tenido qué condiciones. Es un ejemplo explicativo. Es un ejemplo explicativo que es muy bueno que se lo lean en los dictámenes porque sí hay esa duda en este caso. Entonces ahí está para que se lean todos los O, por informes. ejemplo, cuando una persona se ahoga, ¿el cuerpo en qué condiciones queda? Bueno, miren, uno puede, cuando una persona cae al agua, no me estoy refiriendo al caso de Colmenares, Sí, sino es un cualquier ejemplo. caso, una Sí. persona cae al agua, 3 días lo sacan del agua. ¿Cuáles son las preguntas que uno se haría? Primero, ¿cayó con vida o sin vida? Porque puede pasar que el cuerpo haya caído sin vida. Segundo, ¿se ahogó o tuvo algún otro fenómeno que le causó la muerte y que no haya sido el ahogamiento? Por ejemplo, la hipotermia. ¿Sí? Una persona cae al agua, sabe nadar perfecto, pero la hipotermia, en Bogotá, por ejemplo, las aguas del río Bogotá están a 5 grados, 3 grados, pueden estar a 0 grados en ciertos momentos. La hipotermia también causa la muerte. Eh, pudo ser, pudo ser que la persona tenía una condición que no le permitió nadar. Por ejemplo, estaba drogado, estaba embriagado. Son preguntas interesantes. Por acá yo, de lo que he podido hablar con médicos forenses, no quiero, digamos, pretender sacar conclusiones de nada, pero sí he escuchado que cuando un cuerpo muere en una posición y dura cierto tiempo ahí, es fácil ver o dictaminar para el médico forense que realice la necropsia si fue movido hacia otro lugar. Em, el paso del agua puede modificar eso, que el cuerpo lo hayan dejado en un espacio donde corría el agua, puede modificar o puede si tener alguna dificultad para el médico forense dictaminar si se movió o no se movió el cuerpo. Bueno, no sé quién te dijo que era fácil. Eso siempre es muy difícil. Eso siempre es muy complicado. Porque el cuerpo se puede mover por muchas razones. ¿Sí? Entonces no es fácil. Pero claro, el agua puede mover el cuerpo, el viento, el aire, bueno, muchas cosas. Muchas cosas. La superficie resbalosa puede mover un cuerpo. Pero el agua, el análisis de cadáveres en agua es muy difícil. Muy complicado.
Pero supongo que cuando es agua abundante, o sea, me refiero a un caudal de agua profundo, es más difícil para el perito poder examinarlo que de pronto, pues acá también Sí, hablando a claro. grosso modo de un caudal de agua más bajo que no pasa Sí, del sí. tobillo. Pero un cuerpo en un charco de agua de 1 milímetro de profundidad ya es un problema. Ya Puede es un problema. modificar. Pueden pasar muchas cosas. Sí, se puede perder una fibra o la gente pasa y lo mueve. Entonces siempre un cuerpo en agua es un reto complicado. Una persona que tenga casi marque 3 grados de alcoholemia puede salir a correr, puede pegar un carrerón rápido a una velocidad considerable. No, no, no. El alcohol es un tóxico en cualquier cantidad. ¿Sí? No, no hay ningún nivel seguro de alcohol. Siempre el alcohol va a causar algún cambio. Entonces, claro, eso siempre altera todas las posibilidades, los reflejos, todo. Que pegue un salto Todo. Siempre gigante, el alcohol afecta. es casi, digamos, nula la posibilidad. Depende de cada caso, depende de cada persona, del diagnóstico y tal, pero siempre el alcohol es un tóxico. Claro, Doc, aunque obviamente entendemos mucho el profesionalismo y la ética que tiene frente a todos sus casos. eh, el caso Colmenares, varios también peritos han dicho que cuando uno cae de cierta manera, y más en su cráneo, un golpe en la cabeza, dice que el impacto puede provocar lesiones en otras partes del rostro, que en un principio la fiscalía decía que la cara de Colmenares tenía otros golpes que podían indicar que realmente hubo un homicidio en el caso. ¿Qué opina usted frente a eso? Eso, desde la ciencia forense, sí pudo haber pasado que Colmenares cayera al vacío de ese caño, se golpeara y provocara esas otras lesiones. Miren, muchas personas pueden decir muchas cosas, en cualquier caso, sin entrar a profundizar en este. Pero eh, eso es muy diferente a quien haya examinado el cuerpo. O sea, yo puedo tener una opinión de un caso que yo vi por televisión, o que yo vi las fotos, o que me contaron, o que escuché por radio. Yo puedo decir muchas cosas, pero hay que ir al que vio el caso, a las personas, los investigadores, el que hizo la inspección judicial a cadáver, el que tomó la foto, el que tuvo el cuerpo en sus manos, ¿sí? La persona que hizo la autopsia o la persona que hizo la exhumación. Yo considero que ahí es donde la justicia y los jueces y los fiscales pues se concentraron mucho en ir a los que realmente vieron el elemento. Pero científicamente, otro caso, no hablemos del caso Colmenares. Si una persona se tropieza, cae, tiene un golpe o de cualquier manera lo atropella un carro, tiene un golpe en su cabeza, Sí. puede, si lo recibe en un solo sitio, puede tener lesiones, moretones, rayones en otro lado de la cabeza. Yo no O lo, eso yo no lo, científicamente no yo no lo tiene. vería así. O sea, yo no lo vería. Yo creo que siempre hay que ir al detalle, al detalle. O sea, a mí me dicen que bajó una nave espacial y le cayó en la cabeza a alguien. Muéstremelo. Lo quiero ver. Quiero ver qué pasó, porque el resto es especulación. El resto es opiniones que pueden ser válidas. No estoy diciendo que no, pero en este caso específico, por ejemplo, yo veo que mucha gente opinó sin haber visto el cuerpo. Pero ese dictamen que yo le digo lo dio un médico forense. Ah, O sea, bueno, no sé cuál sería. por eso, pero desde su punto de vista como médico forense, Pues yo sé que discrepa. discrepo. No, 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 digamos que no me toca a mí discrepar ni nada. Sí, le toca al juez decidir, analizar a los fiscales, a los abogados. Sí, entonces por eso ahí yo creo que hay que concentrarse en los que vieron el Como cuerpo. Claro que Doctor, también se ustedes, sí, documenta, para allá voy. también hay Doctor, fotos. Bueno, mucha gente puede opinar, claro. doctor, ¿y usted que vio el cuerpo de Colmenares, sí se pudo haber caído o no? Les queda de tarea también para que miren el informe y los análisis de la fiscalía. pero doctor, Sí, la fiscalía cree que no. La fiscalía cree que no fue una caída. Pero cree que no fue una caída después de su dictamen. No, desde antes yo creo que ya había los investigadores. Porque vuelvo y le reitero, esto es un rompecabezas. Sí, sí, sí. El dictamen de exhumación es uno, de otros, de muchos otros.
Pero mire, aquí sí les digo una cosa que puede ser interesante para ustedes. Me disculpan que yo les saco el cuerpo a muchas preguntas, No, tranquilo que estamos pero mire, profesionales. en este caso hubo opiniones muy interesantes que no llegaron nunca ni a los medios ni al espacio, digamos, de la audiencia. Pero aquí hubo opiniones que la Fiscalía buscó de manera independiente, con expertos en odontología forense, con expertos en cirugía maxilofacial, con expertos en traumas, ¿sí? Aquí hubo expertos internacionales muy serios que fueron consultados, que eso no salió, digamos, A ni la a los luz. medios ni estuvo en la audiencia. Entonces la Fiscalía fue la que con esa información pues decidió orientar el caso hacia los juicios que ustedes vieron. Para las personas que quieran explorar más detalladamente este documento, aquí abajo en la descripción les dejamos el enlace para que vayan directamente y ustedes mismos puedan evidenciar detalle a detalle de esta sentencia, bueno, de esta sustentación, perdón. Y justamente en la página 14, ya para concluir este tema, dice lo siguiente. Las fracturas en los huesos de la cara que fueron encontradas en el cráneo de Luis Andrés Colmenares no son una invención del perito Máximo Duque, ni ocasionadas por él, como lo afirmó la juez. Pues curiosamente, después de que se hizo esta segunda necropsia, hubo mucho revuelo, ¿no? Sí, hubo muchas declaraciones de parte y parte, unas afirmando que el doctor Máximo Duque había alterado el cuerpo de Luis Andrés Colmenares en esa segunda necropsia, cosa que aquí en esta sustentación pues aclaran que realmente eso no pasó y que la necropsia realmente fue un procedimiento muy bien hecho por parte del doctor Máximo Duque. Doctor, haber hecho este segundo dictamen eh, trajo algunas consecuencias para usted, ¿Consecuencias de qué tipo? jurídicas, de pronto en la carrera, de credibilidad, de muchos aspectos. No, pues, yo no lo siento así. Yo no lo siento así. Traté de hacer el trabajo lo más profesional posible, de manera objetiva, de manera independiente. Eh, Trato de mantenerme muy al margen de ese gran volumen de opiniones que hay, porque definitivamente aquí todo se reduce a la decisión que tomen los jueces, ¿sí? Entonces, pues, el resto de las presiones son las normales. Yo lo Sí, digo porque siempre que el perito presenta su dictamen, otra frase ahí clásica de los forenses, el perito ni gana ni pierde un caso. El perito es una persona que interviene en una disputa ajena, digámoslo prácticamente en una pelea ajena. Hay una parte que acusa, una parte que se defiende, puede haber otras dos partes, la representación de víctimas y también el Ministerio Público, que es el garante de la sociedad, el garante de los medios. Entonces hay un conflicto entre esas partes, digámoslo así, es un sistema adversarial, pero el perito tiene que ser totalmente neutral. O sea, el perito es alguien que llega a una pelea ajena, ni gana ni pierde. Entonces, uno siempre presenta una información y luego va a haber otros. Y hay una persona, en Colombia es una persona, el juez, el que toma la decisión. Bueno, en el tribunal ya son varios jueces y en la Corte Suprema de Justicia son varios. Entonces, yo trato de mantenerme al margen de todo lo que hayan dicho. doctor, ¿y si pudiera volver el tiempo, volvería a hacer esta necropsia? Sí, sí, claro, claro. Ese es el trabajo de los peritos. Ese es el trabajo de los peritos. Y después de esa y antes de esa he tenido muchos otros casos, igual que a uno lo asignan y bueno, uno da una opinión lo más objetiva posible. Y también yo sé que otros pueden examinar el mismo caso y tener una opinión diferente. Sí, no, digamos que no es para uno ponerse bravo ni pelear. Eso es lo normal y creo que así es como debe ser. Aproximarse a la verdad independiente de que haya muchas opiniones y muchos otros expertos. Eso es lo importante. De esos otros casos, rápidamente nos puede comentar algunos, los que haya tenido más Pues a ver, importantes. yo no tengo en la cabeza mis estadísticas. Yo trabajando en medicina legal y trabajando inclusive fuera de Colombia, he trabajado por ahí unas 3.000 autopsias más o menos, que no es mucha. Conozco peritos, colegas que en sus estadísticas tienen 12.000, 15.000, 20.000 autopsias. En mis casos, pues he tratado de hacerlo mejor, pero sí he participado en muchos casos que
en su momento pues han tenido mucho interés. Tuvo el caso de Rodrigo Lara, ¿no? Pero ya hace Sí, unos hice un años. análisis en el caso de Rodrigo Lara Bonilla, sí, un análisis con la información prácticamente de la escena, sí, también. Ese y Doctor, muchos otros, sí. doctor, ¿qué significó el caso Colmenares para usted, ya en lo personal? Bueno, para mí es un caso como muchos otros que he tenido, es un caso que yo aplico en este y en todos, todo el profesionalismo, la experiencia, los conocimientos. Cada caso enseña muchas cosas, entonces da la oportunidad de uno actualizarse, de leer más, de qué ha salido de nuevo. Para mí es un caso que genera muchas experiencias, pero reitero, es un caso que desde el punto de vista profesional, pues hay que tratarlo de manera muy objetiva, como todos los demás casos que me hayan sido asignados y trato de hacerlos muy bien hechos. Lo que pasa es que, bueno, ha sido un caso de mucho interés en los medios de comunicación. Y yo siempre llamo la atención a los medios para que sean muy respetuosos y profundicen más, porque lo que han mostrado es, digamos, lo que les llamó la atención o lo que de alguna manera promueve ahí publicidad, pero hay mucha más información en todos los casos que yo creo que hay que saberla manejar y cuidar. Precisamente por eso somos tan reiterativos en preguntarle los detalles científicos. ¿Qué recuerda de las audiencias? ¿Cómo era el ambiente? Muy, muy lleno. Yo creo que la prensa muy encima. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué recuerda del ambiente, digamos, ya un poco tanto de la defensa como la fiscalía, la familia de Luis Andrés? ¿Qué recuerda de eso? ¿Cómo fue eso para usted como Bueno, profesional? este caso tiene varias particularidades importantes. Primero fue un caso muy mediático, entonces los medios de comunicación trataban de influir muchísimo en todo, ¿sí? Algo que yo soy absolutamente crítico y me parece que en eso en Colombia tenemos que mejorar mucho. Y es que aquí hay casos que los juzga primero la prensa y después lo que digan los jueces, y así no es. O sea, yo creo que ahí se equivocó la prensa porque muchos querían juzgar, decir, esto es un suicidio, o esto es un homicidio, o esto fue una muerte natural. Todos querían juzgar y faltó mucha objetividad, me parece a mí. Segundo, es un caso que tuvo abogados de muy alto nivel, buenísimos, abogados muy buenos, con equipos de trabajo muy buenos, muy respetables todos. Y eso eh, es un nivel de exigencia grande para todo el mundo. ¿Sí? Porque uno sabe que los abogados van a interrogar, van a contrainterrogar, leyeron muy bien todas las informaciones, etcétera. Tuvo jueces muy buenos también, jueces que tenían que garantizar, digamos, el derecho de todos. Entonces, digamos que fue algo muy interesante por ese lado. Yo estuve en varios juicios, creo que fueron 2 o 3 juicios, ¿sí? En todos estuve, me llamaban a testificar otra vez, a sustentar obviamente el dictamen. Traté de hacerlo lo mejor posible. El lenguaje, por ejemplo, que se utiliza en todos los casos, tenía que ser detallado, tenía que ser también un lenguaje que toda la audiencia lo entendiera, pero fueron interrogatorios muy grandes, muy largos. En un caso de estos estuve 2 días, un día interrogó una parte, otro día interrogó la otra, simplemente con receso para ir al baño y para almorzar. Entonces también fue algo bien importante. No es lo usual, ni siquiera en Estados Unidos, donde yo estaba en juicios, hacen diligencias tan largas. Muchas veces uno va ahí en 15, 20 minutos, 30 minutos, presenta su informe, son mucho más concretos. Aquí fue más largo, y también fue algo muy interesante. Pero vuelvo y reitero, fue un caso que tuvo abogados, abogadas, gente de muy alto nivel, lo cual yo creo que implicó una alta exigencia para todos los participantes, y obviamente para los juzgados y pues para todos los que estuvimos allá. Doctor, obviamente nos queda de tarea muchas cosas. Incluso Sí, la gente va a ir a buscarlo y va a encontrar, obviamente, qué fue su dictamen, porque es muy público. sí. Pero obviamente el caso volvió y se reabrió. Sabemos que por eso también una de las prevenciones que, o bueno, respeto que tiene frente a dar cierto dictamen o cierto sí o no en ciertas cosas. Pero según la necropsia que usted realizó, y es público mucho de eso, es- la conclusión es a Colmenares lo mataron. Bueno, esa es la conclusión que trae la fiscalía. Y que trae su informe. No, yo no escribo de esa manera.
Mi informe no dice eso. ¿Qué dice? Hay que leer el informe, ahí los dejo de tarea. Y además interesante que su audiencia busque el informe, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, Bastante dices que está. interesante. Yo no sé si está en internet, yo creo que sí. No sé si está en internet. Yo no lo puedo publicar porque digamos, no es de mi área hacerlo. Además, mira una cosa, algo a lo que los peritos renunciamos es a juzgar. Al ser humano le encanta juzgar. Exacto. Todo. Exacto. Hay un accidente de tránsito y todo el mundo dice, tuvo la culpa el de la moto, tuvo la culpa el de la buseta. Al ser humano le encanta eso. El perito tiene que aprender a no caer en juzgar. El perito dice, mire, yo encontré esto. Mi opinión técnica, científica, fundamentada en esto, es esto. Y de ahí para adelante, pues sigue obviamente todo el trabajo de los señores abogados y Digamos jueces y todo. que para concluir esto y no dejarlo, digamos, tan abierto, usted no dice que Luis Andrés No, Colmenares en fue esos términos no. asesinado, No. pero también digamos que el examen, la necropsia, lo que sí arroja es que tampoco él se tiró al caño. Dejémoslo de ese tamaño. Bueno, esa parte sí es de los que trabajaron en la escena de los hechos. A mí me parece muy, muy importante en este caso. Yo diría que más del 40 o 50% de la información del caso se busca en la escena. El resto son los testimonios, la autopsia, el informe de los peritos en una cosa, en la otra, pero el 50% de la información hay que buscarlo ahí en la escena en ese momento. O sea, si yo... Podríamos decir entonces, ahora sí, para concluir esto, que más bien el dictamen que usted dio, las cosas que usted encontró en el cuerpo, las contusiones que van en el cuerpo, en el rostro, en el cráneo de Luis Andrés Colmenares, llevan a descartar que pudo ser un suicidio. Bueno, eso que tú estás diciendo es lo que creo yo que va a analizar la Corte Suprema de Justicia ahorita. Vuelvo y reitero, yo aporto una pieza al rompecabezas. El rompecabezas que forma una foto. ¿Qué fue lo que Muy pasó? Mira, importante la pieza. aquí hay unas piezas, claro. Muy Aquí hay una pieza, aquí hay otra, el informe de autopsia inicial es muy importante. Todos esos forman un rompecabezas. No sé qué, respeto muchísimo y hay que esperar de manera independiente a ver qué se pronuncian. Pero ya hay una serie de fallos interesantes que los han dado pues los juzgados, los tribunales, etcétera, que son los que tienen que analizar y responder esa pregunta, que es muy interesante. Claro, A ver, incluso... ¿qué pasó? Incluso yo creo que aún así usted no lo quiera decir, Doc, que es respetable, por algo se abrió nuevamente este caso y de seguro, aunque usted en su boca no lo diga, pero creo que la justicia, si lo abrió, yo creo que esta vez se van a inclinar mucho por el dictamen que usted dio. Creemos nosotros en lo que conocemos, lo que hemos leído de este caso, que su informe va a ser bastante, pero bastante útil para que tomen otra decisión diferente a la que ya se falló en primera instancia. Miren, yo les quiero decir lo siguiente. Este es un caso que tiene muchas personas involucradas. Hay que ser yo soy muy respetuoso de de todas esas personas. Aquí hay jueces que tienen que tomar decisiones, aquí hay abogados que tienen que tomar también decisiones, acciones. Hay personas que han sido investigadas, muchas personas, funcionarios públicos, funcionarios del Instituto de Medicina Legal, funcionarios de la Fiscalía, funcionarios muchos, sí, que han sido investigadas o no sé si todavía están bajo investigación. Yo siempre me disculpo con los medios porque yo no puedo pronunciarme realmente en este caso ni en ningún otro caso. Y aunque pudiera no lo haría, porque para eso está el escenario de las audiencias. Y yo creo que es muy importante que ustedes sean enfáticos en eso. Cuando ustedes miren el caso, miren lo que se dijo en la audiencia. Y eso sí lo pueden analizar todo lo que ustedes quieran porque finalmente pues es público. Analicen esa información, mírenla, eso está muy bien. Pero yo creo que haría mal cualquier persona que haya estado en este caso, haría mal en hacer análisis por fuera de ese entorno de las audiencias, porque finalmente pues eso también genera una falta de ética y de respeto con el proceso judicial en Colombia. Vuelvo y reitero, a los medios les encanta juzgar en Colombia. Claro. Y no es un fenómeno únicamente colombiano. Yo tengo casos en el Perú que primero los juzga la prensa. Entonces luego los jueces, si el juez toma una decisión igual a la que dijo la prensa, bien, perfecto, juez, bien.
Si el juez dice algo diferente, entonces todo el mundo se le viene encima, porque el periodista A o B o C había dicho algo diferente. No, es que así no es. Primero, los que juzgan son los jueces. Esos son, y yo soy muy respetuoso de eso, y también de la opinión de los abogados, porque aquí el abogado sí puede opinar. Ese sí puede opinar, pues ese es su No, y trabajo. que también hay algo que vale la pena dejarle claro a la audiencia también. Nuestro trabajo como periodistas, y bien lo dice usted, es no tener una opinión, pero sí preguntarle a las personas que estuvieron cerca. Hay unas cosas que son las opiniones, hay otras cosas que son los hechos. Exacto. Y nosotros preguntamos por los hechos, ¿sí? Por los resultados que dan un abogado, la investigación de un fiscal, el dictamen de un perito, como en el caso del doctor. Y, y nada, doctor, realmente le agradecemos por la oportunidad y ya que no es usual de que usted dé declaraciones, nos haya dado la oportunidad de preguntarle. Bueno, no, excelente, muchas Sabíamos que era gracias. una entrevista, un podcast cerrado. Sin embargo, pues le agradecemos la oportunidad y no Con todo solamente a gusto. nosotros, sino a la audiencia que realmente quiere saber qué pasó con Luis Andrés Colmenares. Igual creo que aprendimos mucho, nos dejó unos conceptos muy valiosos que seguramente nos van a servir a nosotros y también a la audiencia para poder analizar y de pronto que cuando uno juzgue la opinión no sea tan sesgada. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, quedan todavía muchas preguntas. Vamos a ver la justicia colombiana después de 14 años que puede dictaminar. Em, si hay dudas, de pronto una que se me ocurre es por qué no se ha vuelto a exhumar el cuerpo para volverlo a estudiar, ¿no? Esa podría ser una. Sí, claro, porque en su momento, digamos que hubo mucho reparo respecto a esa segunda necropsia que hizo Máximo Duque. Entonces, una pregunta pues muy válida es eso, ¿no? ¿Por qué, si hubo tanto revuelo, por qué no se volvió a exhumar el cuerpo de Luis Andrés Colmenares? Y también, pues, eh, realmente si va a haber una reparación por parte del Estado o por parte de los victimarios, si hay, a su familia, ¿no? Son casi 14 años esperando y yo creo que invirtiendo de su tiempo, de recursos para lograr la verdad, ¿no? La justicia para ellos. Así es, entonces leemos todos sus comentarios, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales. Ya estamos también disponibles en todas las plataformas de audio. Esto es Conducta Delictiva y nos vemos en un próximo episodio.